Millones de personas utilizan lentes a diario para trabajar, para manejar, para estar frente a la computadora. No es para nada sorprendente. Pero cuando hablamos de dispositivos auditivos, la historia cambia. Acá la pregunta es, ¿Por qué? ¿por qué preocuparnos más por un sentido que por el otro? Porque es que está más normalizado en la sociedad el uso de lentes que los audífonos. Los audífonos. Yo creo que todo recae como tal en la percepción que existe sobre el uso de las prótesis auditivas en comparación con los lentes. Normalmente se ha asociado el uso de una prótesis auditiva con el tema del envejecimiento o una discapacidad, mientras que estos dispositivos son dispositivos como tal de ayuda auditiva que le ayudan a mejorar la vida o la calidad de vida a las personas que lo utilizan. Y es que es cierto, porque una pérdida auditiva usualmente la visibilizamos con el uso de un auxiliar, ¿cierto? Si alguien está utilizando auxiliares auditivos y principalmente si de manera estética no son tan discretos. En cambio, con los lentes hay veces que la prescripción es por ahí algo bastante mínimo, pero a la gente les gusta utilizarlos. En realidad es más como un componente de moda, estético, que nos permite inclusive hasta demostrar nuestra personalidad. Pero con los audífonos la historia es bastante diferente. Comenzó a normalizar evidentemente antes el uso de unos lentes en comparación con las prótesis auditivas. El tema es que antes, de hecho prótesis auditivas es un término que queremos ir cambiando y comenzar a utilizar auxiliares auditivos, ¿verdad? Porque es un dispositivo que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, a auxiliar la pérdida auditiva. Pero retomando con el tema, antes existían auxiliares auditivos que eran de mayor tamaño, ¿verdad? Y no eran tan estéticos para las personas que los utilizaban en ese momento. La tecnología ha venido cambiando con el tiempo y ahora hay dispositivos tan pequeños como este que yo estoy utilizando ahorita, casi ni siquiera se logra percibir incluso. Y hay maneras también de ocultar, si ese es el tema, ¿cierto? O sea, podemos optar por un color que sea similar al color de nuestro cabello y no se nota. Pero eso por la parte estética. Ahora, con los lentes es completamente diferente porque la gente más bien escoge estos estilos que son un poquito más gruesos porque nos permiten combinar inclusive con el outfit que llevemos, ¿verdad? Y nos da ese tipo de personalidad. El tema de este estético tal vez es un poco más común ver en la calle las personas utilizando lentes y no tener ningún tipo de rechazo. Ahora bien, eso no significa que todas las personas necesariamente quieren utilizar lentes. Yo recuerdo en el colegio que tal vez no era tan cool el uso de lentes, pero ahora que estoy mayor creo que me dan como una percepción un poco más de alguien profesional, ¿verdad? Lo que pasa es que también tenemos que conversar un poquito del tema de ese momento en el que llega el diagnóstico de una pérdida visual, en mi caso, ¿verdad? En el momento de la pérdida visual, a mí no me gustó la idea de usar lentes. Entonces, opté por el tema de los lentes de contacto, ¿verdad? ¿Cómo funciona con el tema de la pérdida auditiva? La pérdida auditiva es muy similar. Siempre existe un rechazo inicial. Cualquier tipo de dispositivo que vaya a ser de ayuda y que tal vez sea algo externo, porque por el mismo pensamiento que se tiene antes de, mira, estoy utilizando una prótesis, estoy utilizando algo porque tengo una deficiencia. Cuando más bien podríamos comenzar a verlo como necesito de un dispositivo para, de nuevo, mejorar mi calidad de vida y para poder relacionarme mejor con las personas, para poder tener mejores resultados en estudios, en el trabajo y demás. Creo que hay que comenzar a verlo desde el beneficio y no desde la carencia como tal, porque incluso no existe como tal un dispositivo, en este caso de ayuda auditiva o visual, que sea totalmente para una persona que tiene una pérdida absoluta de su audición. Eso lo que quiere decir es que una persona que utiliza lentes o utiliza audífonos, los utiliza porque tiene algo de visión, tiene algo de audición, ¿verdad? Es decir, no es una pérdida total, es una pérdida parcial. Entonces no quiere decir que una persona es sorda o es ciega, ¿verdad? Sino que simplemente tiene un tema de audición que hay que ayudar a corregir y ayudar a que no vaya disminuyendo con el tiempo. Para esto sirven como tal los dispositivos auditivos. Eso que menciona sobre la pérdida parcial, en mi caso yo creo que tiene un beneficio, de nuevo, comparándolo con los lentes, en el tema de la confianza. Yo tal vez no seré la paciente estrella de los oftalmólogos o optometristas, pero en ese caso, a mí lo que me sirve los lentes, por ejemplo, es para un tema de confianza. Yo sé que si necesito hacer algo de precisión, necesito mi agudeza visual al máximo. Ahí es cuando estoy frente a la computadora mucho tiempo, tal vez ahí lo utilizo sin problema. Pero cuando estoy en la casa, estoy relajada, no los utilizo, ¿cierto? Pero ese componente de confianza hace que yo pues reconozca mi necesidad de una mejora, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué estar tal vez, por qué dificultarme o por qué complicarme un poquito más cuando puedo tener una asistencia que me resuelva y me permita tener esa confianza? Exacto, es que ahí esa confianza radica en el inicio de la adaptación con el lente o con el audífono y el concepto nuevo que tenemos de cada uno. Muchas personas creen que utilizar un dispositivo auditivo, un auxiliar,
es de ponérselo y listo, vuelvo a recuperar la audición. Es un proceso de rehabilitación auditiva que se tiene que llevar de la mano o con el acompañamiento de un profesional en audiología, ¿verdad? Además de otros profesionales, ya sea necesario un terapeuta de lenguaje, un otorrino y en algunos casos hasta de psicología, ¿verdad? Porque hay casos de personas que tienen una pérdida auditiva que ya es muy grande, ¿verdad? Una pérdida auditiva donde no podemos decir que no vamos a utilizar un dispositivo porque la necesitamos sí o sí, ¿verdad? Para evitar otro tipo de desenlaces relacionados con deterioro cognitivo o demás. Entonces, en estos casos es donde el paciente debería utilizarlo. Claro, y hablemos del diagnóstico, porque usted menciona el tema de la rehabilitación auditiva con un acompañamiento profesional. En ambos casos, si vemos los lentes y vemos los audífonos, requerimos de alguien que los prescriba, ¿verdad? Primeramente, por el tema del diagnóstico. No todas las personas ocupan audífonos, ¿verdad? No todos se van a beneficiar necesariamente de los audífonos, también hay otros dispositivos, ¿cierto? Pero los lentes, de la misma manera, necesitamos ir a un optometrista para que nos regule, ¿cierto? Y ahí se manda a realizar estos de por acá, que son específicos a la medida, son personalizados. ¿Cómo funciona con los dispositivos, los auxiliares auditivos? Ok, es igual. Si lo vemos, me gusta verlo más como el lado de las semejanzas que de las diferencias. Es muy similar porque en ese caso se prescribe el uso de un audífono por parte de un médico otorrino y el profesional en audiología hace todas las pruebas necesarias para determinar cuál es el grado de la pérdida auditiva del paciente y de acuerdo a la pérdida auditiva se ajusta el audífono. La diferencia ahora sí que hay entre el audífono y los lentes es como tal ese acompañamiento. Una persona se coloca los lentes después de salir de la óptica y sale ya viendo en teoría como debería estar viendo, ¿verdad? Y tiene que llevar un proceso de adaptación que a veces puede llevar 1 o 2 semanas ese proceso de adaptación, mientras que con la audiología, con el uso de las prótesis, es un proceso que podría llevar incluso hasta 6 meses o 1 año dependiendo del compromiso que tenga el paciente. Entonces de ahí es donde va la importancia. El compromiso del paciente, ¿verdad? Es muy importante a la hora de poder determinar que el uso de un dispositivo auditivo fue exitoso. Claro, y también pues considero que a diferencia de los lentes, por lo normalizado que está, ¿verdad?, la problemática o eso de anteojos, y la pérdida auditiva se viene a diagnosticar mucho tiempo después. Entonces, el periodo de adaptación es un poco más difícil porque el cerebro se ha acostumbrado a no escuchar, al silencio. Entonces, hay un rechazo mayor por lo molesto que pueden ser esos sonidos. Eso por un lado, mientras que tal vez ya llevamos 1 año, 2 años que no estamos viendo muy bien, ahí la agudeza, se me confunden lo que estoy leyendo, ¿verdad? De lejos no logro distinguir ahí cuando va uno manejando y ya eso es un poco peligroso. Entonces hay un sentido un poco más de urgencia, además de lo que mencionamos, ¿cierto? De lo normalizado que está. Por otro lado, audífonos, los auxiliares auditivos, las personas simplemente comienzan a cambiar sus conductas sociales. Empezamos a resolver de maneras que no deberíamos, que sería aislarnos, por ejemplo, porque no nos están entendiendo o nos da vergüenza. Entonces dejamos de comunicar nuestras opiniones. Y en promedio, 7 años es el tiempo que le toma a una persona una vez que ya sabe su diagnóstico para poder buscar ayuda. Entonces, tal vez esa diferencia también es otra de las cosas que cabe mencionar. Y a partir de eso, a mí me surge una pregunta, es ¿qué tan peligroso es que la pérdida auditiva sea silenciosa, ¿verdad? Porque hay pocos casos de pérdidas súbitas, por ejemplo, una persona amanece el día siguiente con una pérdida auditiva y se preocupa por su audición, pero este proceso, ¿verdad?, de pérdida auditiva paulatina, que se da un proceso de 10 años, 20 años, lo vamos normalizando día con día porque consideramos que es parte normal del envejecimiento como tal, cuando tal vez es una pérdida que si nosotros hubiéramos estado chequeándonos constantemente año tras año, tendríamos las herramientas para saber cómo preservar esa audición. Ya sea, por ejemplo, cuando vamos a ir a un concierto, utilizar protectores auditivos, cuando vamos a realizar natación, igual utilizar protectores auditivos, intentar reducir el riesgo de exposición al ruido en el trabajo. O por ejemplo, no sé, jugamos muchos videojuegos o vemos mucho televisión, utilizarlo a un nivel modulado, ¿verdad? Inclusive, ahora que menciona lo de los videojuegos, la realidad ha ido cambiando con respecto a la tecnología y lo normalizada que está, lo utilizamos a diario. Entonces, tanto para los lentes como para los audífonos vamos a tener un deterioro de los sentidos por lo que generan las pantallas, Los parlantes propiamente a una distancia que está muy cercana anteriormente y capaz para sentir ese ruido habría que estar cerca de una construcción o de todo esto que generara ruido. Ahora está en el bolsillo. Entonces, también está más asociado a eso que mencionaba sobre el envejecimiento y el deterioro, pero es que ese deterioro ahorita está adelantándose.
y por eso es que quizás con los lentes ha comenzado un proceso de pedir ayuda, ¿verdad? Porque al final auxilian, ¿cierto? De la manera visual y por el lado auditivo. Exacto. Bueno, ahora que mencionas eso, el tema como tal de que ha venido creciendo la exposición, que se dice que para el año 2050 va a haber 1 de cada 4 personas con pérdida auditiva. Son números que son bastante alarmantes y al final la tarea de nosotros no solamente es el poner un dispositivo auditivo a un paciente, sino también intentar prevenir que eso suceda. Al final todos estamos demasiado expuestos hoy al ruido, es muy difícil no estar expuestos. Lo que tenemos que hacer es tener esas herramientas que estaba mencionando, ¿verdad? Para poder saber qué sonidos pueden ser ya peligrosos para nosotros y cómo preservar esa audición hasta llegar a edad de adulta mayor teniendo una buena audición. Claro. ¿Verdad? A todo esto, como mencionábamos la tecnología, creo que tal vez el uso de audífonos, pero cuando me refiero a audífonos me refiero a AirPods o me refiero a algo que es tan común, uno dependiendo de la edad, y de nuevo puede ser nocivo porque como lo que estábamos conversando de la exposición al ruido, pero es normal ir por la calle y ver a alguien con AirPods, tanto así que esto se debe por la comodidad, ¿verdad? De estar escuchando nuestros dispositivos sin que nadie note, ¿verdad? Entonces creo que los auxiliares auditivos, todo este desarrollo tecnológico ha permitido que tengamos otros tipos de comodidad que tal vez se asocia al tema de anteriormente, ¿verdad? Mi abuelito, por ejemplo, usaba audífonos y se veían como así y para amplificar servían y se escuchaba como una chicharra. Esa es la realidad que tal vez muchas personas conocen, pero no es en la actualidad los dispositivos, los productos que hay, ¿cierto? Entonces no sé si nos comentabas un poquito sobre qué beneficios o cómo le podemos sacar provecho a estos audífonos más allá de accesar a un mundo sonoro. Perfecto, sí, que dicha que lo mencionas porque creo que pocas personas conocen beneficios extra que pueden tener un dispositivo auditivo. Normalmente se piensa, ok, me ayuda a corregir o a hacer que no vaya a disminuir la pérdida auditiva, aumentar la pérdida auditiva, pero no conocen que un dispositivo como este podría ayudarte incluso a contestar llamadas, ¿verdad? A tener conversaciones con la familia estando a la distancia, a poder ver su video, su película favorita. La novela, claro. La novela desde el celular, exacto. Y que puedan interactuar con otras personas y con el mundo desde el uso del dispositivo, porque al final el dispositivo lo que viene es hacer que una persona conecte con el mundo en lugar de hacerlo desconectar. Porque era lo que hablábamos ahora hace un momento. Una persona que no ha sido rehabilitada comienza a desconectarse poco a poco de su mundo, de su entorno, de su familia, y esto al final termina afectando a la persona en su calidad de vida. Claro. Quizá entonces el problema nunca ha sido la pérdida, sino la forma de percibirla. Porque usar un auxiliar auditivo es recuperar la confianza, es volver a conectar, es tener acceso a todos esos sonidos que nos permiten estar ahí para las personas que amamos.